A ver, Roberto. A ver, ¿ya estamos? Sí, ¿Ya estamos? sí, ya estamos. ¿Escuchan? Roberto, ¿ya me escuchan? Ana, Ana. Sí, lo escuchamos, Rubén. Sí, no, quítalo. Ana, Sí, Rubén, lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando a ok, través del Zoom. ya, ¿Ok? ya empecé con la Muy primera. bien. A Bárbaro. ver, Sí, lo vemos. ¿ves si avanza? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. ok, Ok. pues Puede sigo. seguir adelante. Gracias. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Este día, bueno, pues las comunicaciones nos han llevado algunos minutos, pero bueno, vamos a iniciar nuestro módulo número 2, una vez que hemos comenzado con el módulo 1, en el cual pues nosotros identificamos pues los orígenes del aire acondicionado, cómo el mundo cambió a raíz de los inventos que realizó sobre todo el padre del aire acondicionado, Willis Carrier, por allá entre 1876 y 1950, pues marcó cambios muy importantes porque podríamos acondicionar los espacios cerrados y podíamos adaptarlos aún en ambientes extremos, calurosos o fríos, llevarlos a condiciones de confort, que es la principal aplicación del aire acondicionado, y que lógicamente pues también lo pudimos implementar su uso en procesos industriales, en los data centers, en la industria textil, la industria del papel, en fin, en una gran cantidad de aplicaciones. Y por supuesto, pues la sustancia de trabajo que es el refrigerante en estos sistemas, pues se inició allí con Carrier desde las unidades centrífugas que utilizaban R11, que manejaban grandes gastos volumétricos de refrigerante. Bueno, pues después siguió el R12 y así por el estilo. Y bueno, pues sabemos muy bien que el protocolo de Montreal pues nos llevó en alguna forma a tener la oportunidad de cambiar esas sustancias que estaban dañando la capa de ozono, y que por supuesto pues nosotros teníamos que emigrar a sustancias nobles y que pues redujeran los efectos que estaban dañando la capa de ozono y que estaban contribuyendo también al calentamiento global de la Tierra. Y bueno, pues la historia la saben, pues hemos emigrado a mezclas y mezclas zeotrópicas en los cuales pues tenemos que tener precauciones, sobre todo durante la carga del refrigerante, y también cuando se escapa, cuando se ventea, pues identificar las condiciones en las cuales nosotros tenemos que restablecer nuestra operación y que muchas veces se nos descompone la condición de mezcla. Eh, y de allí, bueno, pues como vamos a ver el día de hoy, hemos emigrado bueno, aló. Entonces vamos a estar trabajando pues ya con refrigerantes naturales. Creo que hay algo de problema por ahí. Y bueno, pues la parte del aire acondicionado nos lleva a tener que identificar también los instrumentos, las herramientas que tenemos que tener para hacer las mediciones del aire acondicionado. Se genera el termómetro de bulbo seco, el de bulbo húmedo. Tenemos manera de medir una de las variables importantes, que es la humedad relativa. Y bueno, pues entonces eso nos lleva a nuestro segundo módulo, en donde vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las unidades de acondicionamiento de aire pequeñas, que son las unidades split, o también llamadas mini split. Vamos a ver los principios de operación.
la selección del equipo, la mejor opción, la ubicación de los equipos, que es realmente los técnicos Hola, que tienen hola. que estar. Bueno, Roberto, Roberto, ¿todo va bien? La ubicación de los equipos, los técnicos tenemos la responsabilidad de identificar la mejor opción para que se pueda distribuir el aire adecuadamente y sobre todo la sujeción de la unidad condensadora que tiene que estar en el exterior. Eh, la instalación nos tiene que llevar, pues por supuesto, a lograr las condiciones de confort o de proceso, generalmente las temperaturas, y bueno, pues ya que el equipo está funcionando, por lo menos cada año tenemos que implementar las buenas prácticas para identificar una operación continua y confiable y nos lleva a tener que meternos en la parte del service, o sea, el mantenimiento, que veremos los puntos a cubrir. Y lógicamente, pues tenemos que identificar las ventajas y desventajas de esta tecnología de las unidades split. Vamos a hablar el día de hoy de las bombas de calor, que generalmente, sobre todo allí en Uruguay, utilizamos el modo calor y el modo frío. Y los nuevos refrigerantes, como decíamos, entre ellos vamos a llegar a los refrigerantes naturales y vamos a pues, hacer un resumen de todo esto que estamos platicando para que también participen ustedes. Tenemos allí la parte de conclusiones y comentarios finales y todo lo que pueda sumar para que nosotros podamos meternos a los grandes temas, sobre todo los técnicos jóvenes que van ingresando a esta disciplina y sobre todo los expertos aún tenemos que aprender algo cada día. Así es que también vamos a permitir para que ustedes puedan participar. Bueno, las aplicaciones de las unidades mini split, este es un panorama de lo que sucede en algunos lugares. Creo que también allí en Montevideo, en la Plaza de Independencia, se ve algo similar. Me tocó viajar allí en un training a Asia hace 3 años y de verdad que cuando yo iba caminando abajo de los edificios o abajo de estas viviendas, de verdad que me daba miedo caminar porque decía yo, ojalá y el técnico de aire acondicionado haya sujetado, tenga bien la condensadora, no se nos vaya a caer aquí en la cabeza, pero por suerte, pues aquí estamos. Por supuesto, tenemos que considerar, como decíamos ya desde la clase, desde la sesión pasada, la carga térmica y por supuesto, pues están implícitos los términos de la transmisión de calor a través de muros, pisos y techos, lo cual dependemos pues de los materiales, su coeficiente de conductividad térmica, sus espesores y por supuesto la diferencia de temperaturas de bulbo seco exterior y interior, en donde sabemos que generalmente, bueno, pues en el verano la temperatura de bulbo seco exterior es mayor que el interior y tenemos que considerar estos parámetros. El personal, bueno, pues el número de ocupantes y el tipo de actividad, el alumbrado, el número de lámparas y su capacidad, aparatos y equipos que contribuyen al incremento de la temperatura en el interior de los locales y que hay que tomarlo en cuenta también, la carga de infiltración por apertura de puertas y lógicamente nuestro factor de seguridad. Y como ya lo decíamos, bueno, pues generalmente nos hemos acostumbrado a que pues llegamos y pedimos una unidad de aire acondicionado, pues de 1 tonelada de refrigeración, pero detrás de ese número, bueno, pues están las consideraciones que hemos estado hablando. La transmisión, la carga solar, sobre todo dependiendo de la orientación del edificio, tenemos que considerar, pues, que en algunos casos tenemos una ganancia por efecto de radiación y que se tiene que tomar en cuenta para que los equipos no salgan chicos. Y bueno, pues como es normal en las oficinas hoy en día, algunas veces los edificios no están adaptados a las condiciones de tantos aparatos que la gente va metiendo, sobre todo la parte de cómputo, otros aparatos adicionales, una cafetera, etcétera.
Y bueno, pues también la cuestión de la apertura de puertas a veces genera que no están totalmente cerradas. Y bueno, ya hablando en términos prácticos, por ejemplo, cuando tenemos un local pequeño, bueno, pues allí puede ser una opción, una unidad mini split. A veces en climas templados nos recomiendan, si su oficina tiene de 4x4 y 240 de altura, con 1 tonelada de refrigeración la hace. Pero pues, por ejemplo, ya en proyectos ya más serios, en donde pues tenemos que tomar en cuenta más locales, muchas veces hasta las temperaturas que estamos trabajando nos obliga a tener que identificar valores distintos. Bueno, pues lo que se busca generalmente es tener un plano de planta, de cortes, de fachadas, la orientación, hacer un levantamiento en cuanto a todo el número de aparatos y bueno, para que en ese momento podamos realizar pues una selección correcta. Bueno, pues es normal que si nosotros ya tenemos que hablar de estas unidades split o mini split, bueno, pues sabemos muy bien quienes estamos metidos en esto que generalmente se compone de una condensadora en donde es un gabinete en el cual está alojado el compresor y está el condensador y lógicamente también tenemos la unidad evaporadora en la cual pues tenemos un serpentín generalmente de cobre con aletas de aluminio y que tenemos un elemento de expansión, generalmente es un orificio de tal manera que es como una tobera a través de la cual se va a llevar a cabo la caída de presión y temperatura, que es la expansión, para que en el caso de una aplicación de verano, bueno, pues estaremos bajando la temperatura del refrigerante y hay una sección de ventilación. La sección de ventilación generalmente es un ventilador de tipo centrífugo de bajo nivel de ruido y tiene su filtro o la felpa que está en la parte de enfrente que se debe limpiar con cierta frecuencia. Y bueno, pues sabemos muy bien que tenemos que interconectar la evaporadora con la condensadora. Generalmente tenemos que estar alimentando el líquido de la evaporadora y la succión, que es el retorno de la evaporadora hacia la condensadora. Lógicamente, pues allí está el compresor que succiona los gases del refrigerante, lo comprimimos, lo condensamos, ahí tenemos un ventilador generalmente de tipo axial y que tendríamos el refrigerante en condiciones de iniciar un nuevo ciclo. Los arreglos que tenemos, bueno, pues puede ser de techo suspendido o puede ser de 4 vías también en el techo, también puede estar en el muro. En fin, pues hay distintos arreglos y hoy en día sabemos muy bien que tenemos un control remoto, así como cuando encendemos nuestras televisiones, nuestras pantallas, generalmente, bueno, pues en el aire acondicionado también lo encendemos y podemos incluso ajustar la temperatura según las condiciones. Si nosotros vemos por ahí en una diapositiva, bueno, en esta diapositiva, ahí vemos que la unidad de condensación está afuera. Hay alguien que quiere echarle la culpa, Pablo. Y ahí tenemos dos evaporadoras en dos locales en los cuales, en este caso, podríamos tener un arreglo de una condensadora para una evaporadora en un local y esa podría tener incluso una temperatura y en otro local tener otras condiciones en forma independiente, pero también hay posibilidades de tener un arreglo en el cual tengamos una condensadora que alimenta a dos evaporadoras, que generalmente pues muchas veces lo hemos hecho ya dependiendo de las condiciones del cliente. Y bueno, pues tenemos que pensar en algunas, las aplicaciones más comunes son las de verano-invierno, en donde generalmente, bueno, pues para el caso de Uruguay es común, muchas veces, bueno, en pocas ocasiones podemos tener también puro verano y en algunas ocasiones también para invierno, pero lo más común es el verano-invierno y que en un momento dado, bueno, puede ser la opción más viable. Y la capacidad en toneladas de refrigeración, la operación on-off,
que puede estar en unos casos, la más común, pero pues sabemos hoy en día que la tecnología ha avanzado de tal manera que tenemos la opción del inverter para el ahorro de energía, en donde tenemos una temperatura más uniforme y lógicamente, bueno, pues esta tecnología nos lleva a tener que trabajar con frecuencias diferentes a las que tenemos. Por ejemplo, ahí tenemos en Uruguay, me parece que 50 Hz. Nosotros podemos variar aumentando la frecuencia a tener condiciones, sobre todo en cargas parciales, con el ahorro de energía. Y bueno, pues los datos eléctricos son muy importantes cuando vamos a seleccionar el equipo, porque muchas veces podemos estar trabajando, por ejemplo, acá en México manejamos 110 volts en los sistemas domésticos, ya en sistemas más grandes podemos ir a 220 volts, en donde identificamos una reducción del consumo de energía. Y lógicamente, bueno, pues tenemos que pedir la frecuencia de los hertz según la zona, que puede ser 50 o 60 hertz. La parte de la instalación de las unidades. Bueno, pues generalmente cuando nosotros estamos ya asignados a hacer la instalación, pues tenemos que revisar el local a través del cual nosotros vamos a acondicionar, y la evaporadora pues hay que ubicarla de tal manera que tengamos una distribución uniforme y que realmente logremos el confort de los ocupantes. Lógicamente, buscar la manera en que no se bloquee el flujo y que tengamos las mejores condiciones. Y aquí, como se ve en el ángulo inferior derecho, bueno, pues ahí está ya el trabajo terminado, ya está entregando las condiciones del aire a través de la sección de ventilación, la evaporadora. Y por supuesto, bueno, pues tenemos que hacer una revisión del consumo de corriente en función de que pues muchas veces ya vienen precargadas las unidades y tenemos que adicionar a veces algo de refrigerante dependiendo de la distancia que tenemos entre la evaporadora y la condensadora. Y como un complemento sabemos muy bien que pues las unidades generalmente evaporadora y condensadora, al tener las tuberías de líquido y de succión, bueno, pues hay que realizar un aislamiento térmico. Generalmente, ¿para qué? Pues para realmente hacer más eficiente nuestra máquina y que en un momento dado, sobre todo la línea de succión, cuando va el refrigerante gaseoso de la evaporadora rumbo al compresor, bueno, pues si no está aislada o está con un aislamiento deficiente, pues estamos aumentando el sobrecalentamiento, que es el incremento de temperatura del gas antes de entrar al compresor, y lógicamente nos reduce la capacidad de enfriamiento y bueno, pues vamos a consumir más energía. Entonces, bueno, pues son los detalles que hemos aprendido en el día a día y que también esto nos lleva al tema de las eficiencias energéticas. Generalmente es muy importante en cada lugar, en cada país. Generalmente tenemos una tabla por ahí de datos que son propios del fabricante y que todos los equipos están normalizados. Entonces, tenemos que estar pensando en que esa relación de eficiencia energética, pues es el efecto neto de enfriamiento en watts entre la potencia eléctrica suministrada, y que la norma muchas veces nos establece un valor determinado, y que los fabricantes, en el esfuerzo por lograr pues mejores equipos, pues tienen que establecer sus propias normas de ingeniería para reducir el consumo y lógicamente pues estar en forma competitiva ante los usuarios finales. Y definitivamente, bueno, pues sabemos muy bien que todos los fabricantes tienen que cumplir con las normas, así es que todas las marcas son buenas. Lógicamente, pues ya el costo, los detalles que tengamos que ver, si son on-off o si son inverter, bueno, pues eso generará en un momento dado, pues
una condición ya particular para cada cliente para cuando vamos a comprar la unidad. El servicio en las unidades mini split, ¿en qué consiste? Bueno, pues generalmente limpiamos el condensador, le damos por ahí una limpieza al serpentín, a las aletas, y lógicamente muchas veces tenemos por ahí bolsas de plástico o sustancias extrañas, pues a veces tenemos algo de polvo, hasta algo de barro, y en la evaporadora pues tenemos que limpiar el filtro de aire, revisar la temperatura de descarga del aire en el evaporador. Ese es un índice en el cual pues nosotros podemos identificar cómo está operando nuestra unidad. El consumo de corriente en amperes referido a los datos de placa, o sea, nunca debemos de superar los datos de placa. Revisión de fugas de refrigerante. Si llegamos a notar que la temperatura no se está logrando la que nosotros hemos establecido en el set point. Revisión a veces del giro del ventilador, del condensador, si es lento, pues revisar muchas veces el capacitor. En fin, hay muchos detalles que existen en torno a todo esto y que nosotros estamos familiarizados en campo y que bueno, al final de esta sesión, bueno, pues vamos a compartir para que ustedes nos puedan dar los tips que puedan, pues como decíamos, sumar puntos a nuestras buenas prácticas. En el tema de los refrigerantes utilizados en estas unidades, bueno, pues sabemos muy bien que pues anteriormente utilizamos R22, aunque todavía hay muchas unidades todavía trabajando con R22, pero sabemos que en el protocolo de Montreal, bueno, pues tenemos que eliminar este gas refrigerante, se tiene que ir, al igual que los CFCs se fueron, pues este es un HCFC y tenemos que cumplir con los valores que nos están autorizando para las importaciones y por lo tanto pues cada vez saben muy bien que este refrigerante pues tenemos que sustituirlo. Lo que el mercado generalmente nos ofrece en este momento pues es el R410A, es un refrigerante, pues una mezcla zeotrópica de muy alta presión, sobre todo en la descarga. En algunas ocasiones podemos andar en el orden de los 400 y fracción libras sobre pulgada cuadrada, que es una presión muy alta, entonces de allí la importancia en que pues nuestros procesos de soldadura, de unión con la evaporadora y la condensadora sean lo suficientemente adecuados para evitar algún problema de fuga, porque cuando nos llega a escapar una cantidad importante, bueno, pues se descompone la mezcla y sabemos muy bien que pues allí muchas veces es más recomendable recuperar ese refrigerante, hacer un vacío, identificar dónde está la fuga, resolverla y cargar refrigerante en la fase líquida, ajustándolo a la carga de trabajo y cuidando no exceder el consumo en amperes de la unidad. Y bueno, pues ahí aparecen dos opciones muy importantes en las cuales, pues sin planearlo, pues nos llegan. Por ejemplo, los asiáticos, cuando andaba yo por allá por Japón, por Malasia, vi que pues ya hay una gran cantidad de equipos trabajando con el HFC R32. Entonces, ¿y por qué aparecen estos refrigerantes? Bueno, pues sabemos muy bien que el valor del calentamiento global de la Tierra, por ejemplo, que anda alrededor de 1810 para el R22, en el esfuerzo los fabricantes de bajarlo, puesto que lo ideal o la meta es llegar a cero, que es realmente lo que lo tienen los refrigerantes naturales. Entonces, ¿qué han hecho? Pues nos han transportado o nos han pasado la estafeta acerca de la parte de seguridad. Entonces, en la parte de seguridad, ahí es a donde tenemos que trabajar en su manejo para evitar accidentes. Y bueno, pues ahí está el R32, pero también está el R290, que es el propano, que es un hidrocarburo, en el cual pues ya en sesiones anteriores, sobre todo allí en el ATU, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacer una demostración en que sacando el R22,
y preparando los pasos necesarios para cargar el nuevo refrigerante, pues pusimos por allí propano y pudimos comprobar que alrededor de un 40% de la carga de R22 era la que utilizamos para el propano, el consumo en amperes bajó, pero definitivamente eso fue solamente demostrativo, puesto que está prohibido trabajar una unidad de R22 con propano, porque no fue diseñada para ello, no está lo suficientemente protegida en la parte eléctrica y ahí podemos tener algún problema. Entonces, debemos de pensar que este refrigerante, bueno, pues es una opción y que lo ideal es que el equipo esté diseñado, fabricado y probado para esas condiciones. Entonces, por allí como es normal, ya en algunos países empiezan a fabricar estos equipos, los empiezan a preparar, sobre todo la parte del arnés, la parte eléctrica, pues ¿para qué? Pues para que puedan en un momento dado operar con esta opción del R290. Y bueno, también algo que nos debe de llamar la atención es que si estos equipos empiezan a llegar a nuestro país, bueno, pues tenemos que redoblar las buenas prácticas y sobre todo es muy común que hay veces que cuando el técnico no está capacitado y le da servicio, bueno, pues todos los atributos buenos que tenía el fabricante que introdujo en sus unidades, pues muchas veces dejamos los cables sueltos, el capacitor por ahí descubierto. Entonces, bueno, pues este es un llamado hacia reforzar las buenas prácticas de servicio para que tengamos la oportunidad de dejar de una manera muy prolija los compartimentos a través de los cuales en un momento dado pues el sistema estaba operando de origen y que si le hacemos el servicio, bueno, pues que no perdamos esas ventajas que trae de fábrica porque podría generar algún accidente. Y bueno, en el tema de los serpentines, pues también los fabricantes en el afán de eficientar estas unidades, bueno, pues aparecen allí algunos serpentines con microcanal que realmente en poco espacio tenemos una gran área de transferencia de calor y que pues muchas veces cuando llegamos a tener un problema serio en un condensador de este tipo, pues la reparación prácticamente es muy complicada y lo mejor es cambiar el condensador. Y hablando ya en forma particular del R32, que es el difluorometano, perdón, pues es un refrigerante clasificación A2L. El A pues está ligado a la toxicidad que es baja y el 2L a la flamabilidad, que es la velocidad de propagación de la llama. Entonces, son refrigerantes en donde pues nosotros tenemos que pues tener más precauciones y sobre todo en el servicio. Y ahí tenemos un valor del GWP, que es el factor del calentamiento global de la Tierra, que como ustedes ven, lo bajaron y qué bueno, pero nada más que pues nos llevan a tener que capacitarnos ¿para qué? Pues para que pues hagamos nuestro trabajo con éxito. O sea, esa es una situación inevitable en el esfuerzo que hacen los fabricantes por optimizar los nuevos refrigerantes. Y bueno, para el caso del R32 tenemos que mantener alejado fuentes de calor, por supuesto no fumar, el almacenamiento en un lugar ventilado del cilindro, el contacto directo puede provocar congelamiento, el producto contiene gases fluorados de efecto invernadero cubierto por el protocolo de Kioto, en caso de fugas, alejar al personal del área del siniestro, manejarlo con cuidado los cilindros para evitar alguna explosión, usar el equipo de protección personal. El olor es similar al éter, entonces eso indica su presencia. Se maneja con cilindros retornables y se deberá utilizar un detector para R32.
utiliza aceite sintético poliéster y como ustedes ven, pues los cambios traen cambios. Entonces alguien por ahí, los técnicos me han dicho, oiga, pues entonces, ¿cuándo vamos a terminar? Porque pues cada rato tenemos que estar pensando en cambiar los instrumentos, los procedimientos. Pues sí, estoy de acuerdo y esto es inevitable. Entonces, pues finalmente nosotros podemos identificar en el caso de las unidades mini split algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, pues las unidades no utilizan ductos, son estéticos. Algunas unidades pueden utilizar refrigerantes con bajo nivel de calentamiento global de la Tierra, como dijimos, el R32 y el R290. Pues son de bajo nivel de ruido. Algunos modelos pueden utilizar tecnología inverter, que pues trae ventajas. Pues es una instalación sencilla. Si nosotros tomamos en cuenta los sistemas grandes como los rooftop y los chillers, pues estos son de los más sencillos. Hay facilidad de mantenimiento. Como desventajas, su capacidad está limitada para bajas capacidades. Las unidades tipo inverter tienen, por supuesto, un mayor costo. En el caso de los refrigerantes naturales, la seguridad es importante considerarla y que pues eso trae pues en cierta forma una desventaja. El R290, que es el propano, se requiere que sea de la más alta pureza para que realmente funcione como refrigerante. Por ahí en alguna ocasión íbamos a hacer un cambio de refrigerante y me llevaron propano, pero para soldar. Entonces, pues ese tiene una gran cantidad de impurezas, ese no es recomendable. Utiliza aceite mineral, entonces esto es una ventaja frente al caso, por ejemplo, del aceite sintético, ya que este último generalmente es altamente higroscópico y absorbe una cantidad de humedad y que lógicamente mezclada esa humedad en el refrigerante con el aceite y bajo ciertas condiciones de temperatura del sistema, pues podríamos generar una condición de acidez y la acidez nos puede dañar los devanados del compresor, tanto en la parte de rotor, el estator, y se nos va a tierra y se nos quema. Entonces tenemos que estar pensando en una limpieza ahí con R141B, que pues ya no está permitido porque es un HCFC y que muchas veces el puro nitrógeno como barrido pues no puede ayudarnos como quisiéramos. Y el R290 pues está clasificado como A3 de baja toxicidad y alta inflamabilidad. Su valor, bueno, de calentamiento global de la Tierra es 20, es muy bajo, entonces allí es a donde el mundo tiende hacia los refrigerantes naturales. En el caso del R290, bueno, pues las consideraciones de seguridad también, pues mantener alejado el sistema de fuentes de calor, no fumar, el almacenamiento en un lugar ventilado. El contacto directo puede provocar algún congelamiento, por ejemplo, cuando nosotros lo hacemos sin las medidas de protección. Generalmente, cuando cargamos refrigerante, se recomienda utilizar guantes porque un congelamiento serio puede llevar al hospital y el tratamiento no es nada envidiable. En caso de fuga, alejar al personal del área del siniestro, manéjese con cuidado los cilindros, use el equipo de protección personal, se deberá utilizar un detector para R290 y utiliza aceite mineral, que pues tiene ventajas ya que no capta la humedad tan fácilmente como el poliéster. Y bueno, pues también tenemos que decir algo importante. Afortunadamente los sistemas de R290 comparados, por ejemplo, con el R22, utilizan una menor cantidad de refrigerante, entonces el consumo en amperes es menor y por supuesto, bueno, pues al haber menor cantidad de refrigerante también se reduce el riesgo pues en un momento dado de algún problema. Y ahora en el tema de bombas de calor, generalmente
ustedes saben que algunas unidades son frío-calor o invierno-verano. Entonces, generalmente la bomba de calor, pues es el resultado de análisis profundos en la parte de ingeniería y sobre todo cuando nosotros tenemos un sistema de refrigeración, sabemos muy bien que el calor que tomamos en el evaporador más el calor que se le suministra durante la compresión mecánica, ese calor es el que está yéndose al condensador. Bueno, pues, ¿qué pasa si nosotros preparamos nuestro sistema para que pueda trabajar diferente en el verano que en el invierno? Podemos nosotros invertir de tal manera que el condensador sea evaporador y el evaporador sea el condensador. Es decir, que nosotros tomemos calor en el evaporador que estaría alojada la unidad en el exterior y el gas caliente se estuviera enviando al evaporador para lograr condiciones de confort o hacer algún proceso. Entonces, dentro de las aplicaciones que tenemos de las bombas de calor, pues es el agua caliente para utilización sanitaria, los sistemas de calefacción de confort, calentamiento de agua para albercas, muy común, los pisos radiantes, sobre todo en algunos lugares, a mí me ha tocado verlo mucho en Europa, sobre todo en Holanda, el calentamiento de agua en procesos industriales, por ejemplo, en algunos procesos, muchas veces lo que se hace es adaptarlo de tal manera que en vez de encender la caldera al 100%, muchas veces utilizando una bomba de calor se puede precalentar el agua, subirle algunos grados y que solamente en los picos, en la parte complementaria, se ponga en operación la caldera y que muchas veces pues es suficiente simplemente con la bomba de calor. ¿Qué refrigerantes utilizamos en las bombas de calor? Bueno, pues generalmente el R410A, por ahí hay fabricantes donde ya están, donde han introducido el R417C, que también pues, es otra mezcla zeotrópica. También llega a haber de HFC el R134A, el R513, que es un HFO, que es de la familia de las hidrofluorolefinas. También el R1234ZE, también que es una hidrofluorolefina. Y bueno, pues ya hablamos del R32, que utilizan generalmente en Asia y que está llegando por acá. Y el otro HFC, que es el R407C. Y bueno, pues también anteriormente pues se fabricaban con R22, pero ya no más, pero existen todavía por ahí algunas. Entonces quiere decir que en el tema de las bombas de calor, bueno, pues tenemos la responsabilidad de tener este tipo de encuentros, de compartir las experiencias, sobre todo las experiencias de campo que ustedes están identificando por ahí en el día a día y que valoramos cuando tenemos generalmente la oportunidad de trabajar en forma presencial. Bueno, pues debo de aceptar que no obstante todo el material que llevamos preparado, bueno, pues he oído cosas interesantes de los hallazgos que ustedes encuentran en campo y que lógicamente pues eso suma a todo este esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros vemos, bueno, pues las bombas de calor hoy en día ya son muy compactas, son muy elegantes. Por allí generalmente, bueno, pues las estamos utilizando mucho para las albercas y que, bueno, pues esto anteriormente pues no era común y que ahora empieza a ser un área de oportunidad y área de trabajo para estar involucrados e irnos metiendo a los grandes temas. Dependiendo de la capacidad, bueno, pues es el tamaño de las unidades y lógicamente su capacidad en kilowatts. Bueno, pues muchas veces podemos tener unidades como de este tipo en donde ya pues son tamaños ya más grandes. Y por ejemplo, algo interesante para los técnicos, para los académicos, para los ingenieros, es tener por allí el diagrama de interconexión. Por ejemplo, aquí podemos observar
Eh, la unidad pues tiene el compresor y por acá tiene el intercambiador de calor. El 3 es un intercambiador de calor que generalmente aquí es a donde vamos a meter el agua que viene procedente, por ejemplo, de la caldera y que es la que le vamos a aplicar el calor. O sea, aquí sería esto como el condensador. Y el evaporador, bueno, lo tenemos acá en el lado izquierdo. Y si nos ponemos a identificar, bueno, el refrigerante una vez que se ha condensado aquí en ese intercambiador de calor, es decir, ha cambiado de la fase gaseosa a la fase líquida, pero tenemos alta presión, pues llega aquí a nuestro recibidor de líquido, al elemento de expansión, al visor, luego al filtro deshidratador y finalmente, bueno, pues entra al evaporador donde está el intercambiador de calor, tubería de cobre, aletas de aluminio, lo que conocemos, y lógicamente allí el evaporador pues va a cambiar el refrigerante del estado líquido al estado gaseoso una vez que tomamos calor, que puede estar en el exterior. El refrigerante gaseoso se viene por acá, rumbo al compresor, pasando por allí por la válvula de 4 vías, y en ese momento lo está succionando, la baja presión del compresor succiona los gases, los comprime, los descarga, y lo estamos mandando por ahí. En este caso, el arreglo nos hace pasar por el recibidor. Es un refrigerante que tiene alta presión, temperatura y entalpía. Llega a la válvula de 4 vías y de allí, en el punto 11, por ahí donde tenemos la válvula de seguridad, por ahí pasa hacia el intercambiador de calor, que en este caso es el condensador. Allí estamos liberando el calor que tomó el refrigerante en el evaporador más el calor que le suministró la compresión mecánica. De esa manera nuestro refrigerante se condensa, es decir, va de la fase gaseosa a la fase líquida y lógicamente baja aquí vía el recibidor a iniciar un nuevo ciclo. Entonces, como podremos identificar, pues estos son los temas que nos deben de llamar la atención porque en torno a los componentes principales, bueno, pues están los periféricos. Hoy en día sabemos muy bien que hay una gran cantidad de sensores, tenemos las válvulas de seguridad, tenemos, por ejemplo, los interruptores de presión. Entonces, muchas veces, bueno, pues tenemos que estar metiéndonos a su análisis para identificar cómo vamos a ajustar las condiciones de trabajo y sobre todo si de repente se para la bomba de calor, bueno, pues hay que ver, a lo mejor se protegió en alguna de las protecciones y tenemos que saber cómo restablecer para iniciar un nuevo ciclo. Bueno, también las bombas de calor, a mí me tocó un tiempo que estuve por allá en Europa, algunos sistemas, incluso el calor, utilizarlo para el aire acondicionado hasta de edificios y metían unos serpentines allí en la parte baja de los ríos, aún en el invierno, y lógicamente le quitaban calor al agua y ese calor pues lo transportaban hacia la bomba de calor en los edificios y también para calentar el agua de las albercas, sobre todo de tipo cerrado. Bueno, pues hay deportistas y gente acostumbrada a hacer ese deporte aún en el invierno. Y también había otras aplicaciones por ahí que incluso me tocó participar en un proyecto en donde en un río ponían un serpentín aguas abajo, lógicamente más abajo para que los barcos que pasaban por ahí no lo dañaran. Y por ahí succionaban agua por medio de una bomba, lo pasaban a través de un evaporador de casco y tubo. Y lógicamente aquí estaba pasando un circuito de refrigeración, refrigerante de baja presión, temperatura y entalpía, y lógicamente le quitaban calor al agua y el agua se enviaba a aguas abajo y por lo tanto el refrigerante que se había evaporado al quitarle calor al agua, pues viene a la succión del compresor, lo comprimían, lo descargaban en un condensador de casco y tubo en donde aquí está el beneficio, en donde podemos estar succionando agua, por ejemplo, de una alberca y pasar al evaporador de casco y tubo. Y por supuesto, pues aquí le estamos aplicando el calor que tomó el refrigerante a su paso por el evaporador más la compresión mecánica y por lo tanto regresando el agua en el lado derecho, agua con una temperatura mayor y lógicamente logramos que
se condensara el refrigerante, es decir, pasara del estado gaseoso al estado líquido. Y en el punto 8, bueno, tenemos el elemento de expansión para alimentar ese refrigerante al casco y tubo, que es el evaporador. Entonces, este tipo de arreglos existen. Y algo todavía más interesante, hay algunos casos de bombas de calor ya de porte ya más grande, en donde se tienen pistas de hielo. Generalmente allá en Europa, bueno, pues ellos esperan el invierno porque pues, hay deportes de invierno y hay muchos interesados en practicar ese deporte. Entonces hay jockey sobre hielo, hay las pistas de tipo abierto, donde ahí va todo mundo, a veces hasta el perro, como dicen por ahí. Y también, bueno, pues había otro tipo de pistas también para otro tipo de deporte, y que se utilizaba un sistema de refrigeración para mantener las condiciones del hielo en condiciones adecuadas, y por lo tanto, bueno, pues hay una bomba de calor, incluso aquí se alcanza a ver en este diagrama, del lado derecho, ahí hay dos pistas de hielo en donde pues nosotros estamos alimentando refrigerante, incluso sistemas recirculados por medio de bomba, se estaban enviando, y lógicamente refrigerante en el cual tiene que haber una caída de presión y temperatura, y lógicamente manteníamos el hielo en las condiciones requeridas, y el refrigerante se evaporaba, llegaba al acumulador de succión, que es un separador de partículas, y de allí un banco de compresores succiona el gas, lo comprime, lo envía a un condensador de casco y tubo, en donde el medio de condensación es agua de la alberca, en donde nosotros vamos a estar aplicando ese calor del refrigerante, de tal manera que lo succionamos del lado izquierdo, por ahí, pasa por el condensador de casco y tubo, y lo estamos regresando el agua nuevamente ahí, pero con unos grados de temperatura mayor. Ahí se ve que lo succionamos a 23 y lo estaríamos descargando el agua a 25. Hay un incremento de 2 grados. Entonces, allí lo que estamos viendo es que el calor que tomamos acá en las pistas de hielo, o sea, para enfriar el agua que se pone al principio, lógicamente, pues esa es la carga térmica con la cual está trabajando el sistema de refrigeración, y bueno, pues ese calor más el calor que le suministró la compresión mecánica, lo estamos regresando. O sea, pues estamos optimizando el uso de la energía. Pues en la instalación de las bombas de calor, pues las consideraciones, pues hay que identificar la mejor ubicación de los equipos para instalarlos, ver las dimensiones, el peso, si los vamos a instalar en alguna estructura por ahí, bueno, pues que no se vayan a caer, y que tengamos libre el área a través de la cual va a pasar el aire a la bomba de calor, porque muchas veces lo ponemos por ahí en un lugar cerrado, en algún lugar en el cual no hay las condiciones adecuadas para que trabaje la bomba de calor en sus mejores condiciones. Y considerar los datos eléctricos para adaptar nuestro sistema eléctrico, y también considerar la opción on-off o la de inverter, una interconexión del circuito de agua para que podamos comunicar nuestro sistema de la bomba de calor hacia la alberca o hacia el agua sanitaria, y lógicamente pues cada caso requiere un análisis pues particular. Y los datos para la selección de la bomba de calor, bueno, pues generalmente pues es muy importante cuando seleccionamos, generalmente partimos de la capacidad en kilowatts, es la cantidad de calor que vamos a quitar, y de ahí que en los datos de placa podemos encontrar la temperatura de entrada del agua, la temperatura de salida, las condiciones ideales, la temperatura del aire ambiente en donde estamos, que es también importante considerarlo, y el flujo, los galones por minuto. Aquí tenemos, en el caso de las propiedades ambientales de los refrigerantes, sobre todo,
Dijimos que en el caso del R22, que es un valor muy alto de calentamiento global de la Tierra, pues vemos aquí el R290, que tiene el deterioro de la capa de ozono de 0, pero el calentamiento global de la Tierra bajo, y es una clasificación de seguridad A3. En el caso del R32, bueno, pues vemos que 0 deterioro de la capa de ozono, pero calentamiento global de la Tierra alto. Entonces es una clasificación A2L, que ya lo habíamos dicho por ahí. Y también de las hidrofluorolefinas, por ejemplo, el R1234ZE, 0 deterioro de la capa de ozono y un valor menor de 1 para el tema del calentamiento global de la Tierra, clasificado como A2L. Entonces, estos son los detalles que tenemos que tomar en cuenta, porque la gente me pregunta, ¿por qué emigramos a refrigerantes que tienen problemas de seguridad? Bueno, pues los fabricantes de los refrigerantes han llegado a ese tipo de situaciones y que pues es ya algo inevitable para nosotros. Bueno, pues aquí está en el caso de los refrigerantes A2L, como decimos, baja toxicidad, pero hay un tema de inflamabilidad, que esto está tomado de ASHRAE y que, bueno, pues lo tenemos que saber todo lo que estamos involucrados en esto. En el caso de las bombas de calor, finalmente tenemos como ventajas, pues ahorro de energía al no utilizar combustibles fósiles o electricidad para calentamiento, en los casos que tenemos sistemas de refrigeración. Es decir, que tenemos un sistema que remueve calor. En sistemas de refrigeración se aprovecha el calor disipado en el condensador, es lo que hemos dicho. Las unidades son de tipo estético, equipos compactos. La inversión, como desventajas, bueno, pues tenemos la inversión inicial, el mantenimiento o el service que tenemos que realizar, un sistema de tratamiento de agua que en el caso de aguas duras, bueno, pues se forman carbonatos de calcio y que forman una incrustación y que reducen la transferencia de calor. Entonces allí tenemos que lidiar con eso, y también en el caso de la bomba, bueno, pues que opere en las mejores condiciones para que podamos sacarle todo el provecho a la bomba de calor. Bueno, pues finalmente pues tenemos que cumplir con los tiempos. Hemos llegado al final de este análisis muy rápido, y disculpa por todas las interrupciones que tuvimos ahí al principio, pero bueno, algunas cosas son involuntarias, nos superan, pero aquí estamos con ustedes acompañándolos siempre en esta aventura de seguir aprendiendo algo nuevo. Estoy listo para poder charlar con ustedes. Bueno, Rubén, muchas gracias por la presentación. Durante la presentación estuvimos anotando algunas consultas y tenemos, nos gustaría que algunos de los técnicos que nos han escrito los comentarios nos contaran también su experiencia en el trabajo en estos rubros. Este, bueno, una de las cosas que acotaron, José, dice que si puede eh, compartir planos con detalles de las instalaciones asociadas con el detalle de la línea de refrigerantes y ductos. Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de las unidades mini split, pues, generalmente son sin ductos. Entonces, algo que tendríamos que pensar, sobre todo ya en el siguiente módulo, que es el de las unidades rooftop, ahí hay un poquito más de arreglos. Bueno, vamos a tomarlo en cuenta para ilustrar algunos arreglos. Lógicamente, los arreglos difieren mucho de la aplicación, porque generalmente en donde está la descarga del aire tenemos un ducto principal y unos ductos secundarios. Entonces, esos ductos secundarios generalmente llevan una menor velocidad del aire, y lógicamente la inyección del aire generalmente está orientada hacia las fuentes de calor, donde nos encontramos al calor sensible y al calor latente. Pues vamos a tener que, bueno, preparar algo allí de arreglo de ductos, y con mucho gusto.
Muy bien, le damos la palabra a Jorge Barrios, que nos quería comentar un poco de su trabajo. A ver, Jorge. Jorge, ¿qué nos puedes decir ¿Cómo de anda, tus Rubén? experiencias? Saludos para Bien, todos. Saludos, gracias. Jorge. A ver, ¿qué ¿Cómo nos puedes andan? contar? ¿Qué nos puedes contar Bueno, de las te bombas de cuento un calor? poquito, hace aproximadamente 1 año y medio ya que entré del todo en el tema de instalaciones de bomba calor, ya sea calefacción, agua sanitaria o para calentamiento también de pasteurización. Ujú. Por ejemplo, en lo que tiene que ver calefacción, estamos haciendo losa radiante, tanto frío como calor. Y en la parte de agua sanitaria, aparte de poder poner una bomba de calor convencional y calentar en un tanque, también se está entrando al mercado termotanques que vienen con un equipo con gas 134, el cual calientan 300 litros de agua. Ajá. Sí, bueno, Pues en el tema de pasteurización es una aplicación importante porque tiene tanto frío como calor, ¿no? Entonces, Sí, es la sí. ventaja que tiene. Y baja mucho los costos de cualquier tipo de caldera, ¿no? Ujú. Principalmente en las primeras etapas. Igual hay algo que tenemos que ser claros y sinceros, que creo que todos deben ser conscientes, que por lo menos de las bombas que yo trabajo, hasta 60 grados llegan nomás, de temperatura máxima. ¿del agua? El agua caliente, lo máximo que llegamos es 60 grados. Ah, bueno, Sí, eso es bueno, muy importante. hay algunas tecnologías que yo he visto, pero son, por ejemplo, que se usan para calefacción, pueden llegar hasta los 70, sí. Más de eso no hemos visto en el mercado. En el mercado hay algunas que entraron y suben un poco más, otras un poco menos, pero Ujú. Sí, andan pero en es ese más o pico. menos andan en eso, sí. Igual el uso domiciliario y aplicada a un complemento industrial andan muy bien. Ujú. Y Sí, lo otro que anda muy bien también es todo lo que estaba hablando Rubén, de lo que tiene que ver con la geothermia. Todo aprovechando todo lo que puede hacer de repente enterrar la cañería a una X profundidad para aprovechar todo ese calor. Pues sí. sí, sí, está bueno, capaz que podemos en el futuro profundizar un poco más en ese tema. También hay hay temas con digamos, utilizando la temperatura del agua en casos en que está cerca de algún curso de agua o algún espejo de agua, también en otros países se emplea eso. Aquí en Uruguay no está muy, digamos, muy extendido, pero sí hay posibilidades, de hecho, tanto frío como calor, ¿no? Este, Capaz que podemos profundizar en eso en módulos posteriores porque es una tendencia a nivel global, ¿no? Sí, la verdad que se está usando mucho, sí. Y en Oye, comparación con todo el resto de los sistemas que tenemos de normalmente uso, es uno de los más eficientes trabajándolo correctamente. Lo que sí he encontrado, concretamente este invierno me ha pasado, que muchas bombas de calor que de repente no eran para nuestro país, se entraron a congelar, porque venían para trabajar a temperaturas que eran para trabajar a 7 grados de repente ambiente. como para Europa, ¿no? A ver, Jorge, no te estamos Sí, oyendo, Jorge. hola. Ahora sí. Ahora sí. Oye, ¿no será que algunos equipos son como para Europa y que son para muy bajas temperaturas? Sí, hay equipos que sí, otros que no. Lo que he visto, por ejemplo, hay algunas marcas que no sé por qué, pero a 7 grados ambiente ya se entran a congelar. Újule. Con Entonces, 410, ¿no? oye, entonces, ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Bueno, no se vayan a los colegas, pero una de las soluciones que vi era cambiarle el ambiente a la bomba de calor. En el Le hice control. Lo que le hice fue lo siguiente, lo que le hicimos fue
sacarle la parte de todo lo que tiene que ver con la salida del aire del sistema, o sea, el aire frío de la unidad, y el aire que absorbiera estuviera precalentado. ¿Con alguna resistencia eléctrica o qué? Circulación de agua caliente de otro sistema. O sea, un circuito cerrado. Aprovechando de repente alguna caldera que estuviera prendida o algún otro sistema. O sea que podemos identificar que ahí hay áreas de oportunidad que en un momento dado pues nos pueden ayudar, sobre todo dado el ingenio que yo valoro bastante de los técnicos uruguayos. Yo creo que allí pueden salir ideas interesantes de implementar en forma local. Sí, lo otro que observé fue que el tema de la parte de cuando nosotros logramos que el clima de la bomba trabaje a 25 grados ambiente, cuando trabaja a esa temperatura, ahí, por lo menos lo que yo medí, me da un COP de casi 5. Entre la cantidad de calor que aporta y el suministro de energía en watts al equipo. Todas esas bombas, todas esas marcas que tenía problema de congelamiento, cuando le cambiaba el clima del ambiente, me rendían más que las que vienen para trabajar bajo cero. Oye, pues ese es un buen número, ese COP que estás diciendo, y en base a esas condiciones de operación. Bueno, pues yo creo que, como dice Ana por ahí, puede ser un área de oportunidad para que prontamente que tengamos la oportunidad de en forma presencial, que pudiéramos hacer una interconexión y determinar esos valores físicamente para compartir con todos los técnicos. Sí. Sí. Incluso hay lugares que podemos visitar. Hay lugares que podemos visitar. Bueno, pues esperamos que lleguen esos tiempos. O les mando alguna foto o algún sistema armado ya. Bueno, pues ahí lo que nos puedas añadir. Sería bueno sí hacer el análisis. Sobre todo lo puedes pasar a Ana y Ana ya se encarga de distribuirlo. Jorge, bueno, pues muchas gracias, Jorge, por tus comentarios. No sé si tengas algo más, pero creo que esto ha sido un gran aporte de tu parte. No, por ahora no. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ana. Hasta pronto. Que pasen bien. Vamos, saludos. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Alejandro Pintos, que también quería hacer un comentario. A ver, Alejandro. ¿Alejandro? Bueno, de mi parte muchas gracias, me tengo que retirar. Bueno. La verdad que fue muy útil e interesante. Gracias. Bueno, a las órdenes. Bueno, no sé, hemos perdido a Alejandro. Vamos a seguir con la siguiente consulta. Bueno, hacían referencia a las tablas, si podíamos acceder a las tablas de R32 y 410 de sobrecalentamiento. Yo había visto, no sé Rubén, si fue en el módulo pasado que estaban las tablas de sobrecalentamiento, podemos de repente enviárselas como material complementario. R32 y ¿cuál más? 410. R410. Yo me encargo de creo que habíamos hecho, sí, una... Sí, ahí teníamos algo, pero creo que no sabe el R32, pero
Bueno, sí, sí es Ok, un buen tema. se lo mandaremos como complementario entonces. Sí, en el manual de ASRE están las tablas y están los diagramas de Molière para R32 y R410. Ahí Entonces, está. Y también capaz que le podemos mandar sí los diagramas, sí, creo que en Daikin también estaba, en sí, Danfoss también. sí, y en ASRE también ahí tenemos para Sí, R32 y 410. ok. Después consultaban sobre los equipos BRB. Les comentamos que el módulo 4 en particular va a ser sobre esta tecnología. Vamos a estar también compartiendo con algunos fabricantes, información de algunos fabricantes, porque, a ver, entendemos que este tema eh, depende mucho la tecnología de cada fabricante también, ¿no? Sobre todo en el tema diagnóstico, así que lo que hicimos para hacer equitativos con todos y abiertos a a todas las marcas, es convocamos a los representantes para que el que quisiera pudiera darnos una mano en este tema, así que vamos a estar trabajando en 2 sesiones sobre el tema, que es bastante profundo. Y a ver. Ricardo José Sánchez preguntaba, ¿qué pasa si un equipo con R32 se le pierde la carga y se le introduce R401A? pues generalmente yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para eso. Porque las propiedades termodinámicas del R32 son diferentes al 401. Entonces, en primer lugar, bueno, tenemos que identificar la compatibilidad del aceite, pero para mí lo más correcto es meterle el refrigerante para el cual fue diseñado, ya que es cuando vamos a obtener las máximas condiciones, porque también hay que tomar en cuenta las presiones de trabajo. Entonces, las presiones y las temperaturas. Entonces, es un tema que hay que analizarlo, pero sin meternos en cuestiones muy profundas. Eso es como el auto, cuando utiliza un combustible, bueno, pues ese es el cual fue diseñado, probado y dará las mejores condiciones de performance. Entonces, para mí, lo que tenemos que ir pensando es la forma en la cual, sobre todo en el país, lleguemos a tener los refrigerantes en tiempo y forma cuando se necesitan y lógicamente, bueno, pues lo ideal es que estuvieran en los costos en los mejores costos que puedan conseguirse y que en un momento dado, bueno, pues el usuario final tendrá que acostumbrarse a, pues, en una unidad metiéndole el refrigerante correcto y que sea de preferencia de marca, pues nos va a dar las mejores condiciones de funcionamiento. Ese es para mí el punto de vista. De otra manera, es jugar con las condiciones de diseño y pudiéramos dañar los equipos y sobre todo cuando los equipos son de reciente compra, pues simplemente ya desde ese momento pierden la garantía. Sí, capaz que comentarles, Rubén, que a nivel de Uruguay ya se está introduciendo este refrigerante para carga de equipos. También estamos trabajando con los importadores de repuestos para que analicen la necesidad de incorporar repuestos para estos refrigerantes. Bueno, la ventaja del 290, por ejemplo, es que también se usa para refrigeración y ya hace un tiempito más que está, si bien no hay equipos por ahora de aire acondicionado, sí se está trabajando en la parte de refrigeración comercial y ya los repuestos son vienen con bastante fluidez. R32 también está viendo en el mercado y bueno, y cualquier inquietud, nosotros también trabajamos en las importaciones con los importadores directos de las tecnologías y una de las cosas que
inicialmente los primeros equipos con R32 en el país los traía personas particulares, usuarios finales, que muchas veces no tenían esa información de dónde conseguir el refrigerante, etc. Nosotros lo llamábamos uno a uno para consultarles si de verdad tenían el refrigerante para instalar el equipo, porque ya desde el principio, desde la instalación, muchas veces hay que agregarle un poco de refrigerante y tenían que tener en cuenta traer aunque sea una garrafa para hacer la instalación. Y muchas veces la gente compra cosas que no tiene muy claro cómo va a ser después para hacerlo funcionar. Y bueno, estuvimos dando un poco de apoyo en eso también. Y bueno, nos parece importante que si es para bien, o sea, si es un cambio para bien, tratar de mantener el equipo en esas condiciones óptimas que son mejores que las que teníamos antes, ¿no? Entonces, porque tiene muchas ventajas, ¿no? Que se perderían si empezáramos a cambiar por refrigerantes que ya están en eliminación avanzada. Por ejemplo, el 401A, la importación es muy baja. O sea, yo le diría capaz que es más difícil conseguir 401A que R32 en este momento a nivel global. Bueno, seguimos. Hay una pregunta que dice si el aceite sintético capta más agua en la condensación que el aceite mineral. ¿Cómo? Si el aceite sintético capta más agua en la condensación que el aceite mineral. Bueno, el aceite sintético en cualquier parte del sistema, yo me refiero a cuando hacemos un service, por ejemplo, llegamos a dejar abierto el sistema, aunque sea por unos minutos, realmente se demuestra que el aceite sintético, por ejemplo, el poliéster, después de unos 10 a 12 minutos, capta tal cantidad de humedad que pues cuando ya se cierra el sistema, bueno, en primer lugar, el filtro deshidratador va a captar todo esto, pero pueda suceder que sea insuficiente, entonces si esa humedad se mezcla con el aceite y el refrigerante, perdón, entonces ahí es donde podemos tener problemas. Lo ideal es que un sistema que utiliza aceite poliéster, entre menos esté expuesto en cualquier parte del sistema, entre menos lo enfrentemos a la humedad, pues mejor trabajará nuestro sistema. Y ya sí es un tema de buenas prácticas que tenemos que tener cuidado en cualquier sistema que utiliza aceite sintético. Bueno, ya que no nos pudimos conectar con Alejandro, vamos a leer el comentario que él hizo en el chat. Dice: tuve la posibilidad de trabajar en barcos de pasajes entrados en años que calefaccionaban o refrigeraban los camarotes con serpentines, pasando agua a través de ellos, con sistema de chiller, y para otros sectores con vectores con vapor directo, con gas 404. Bueno, pues es un buen comentario, o sea, pero allí yo me imagino que a lo mejor era un chiller y que tenía como medio de condensación agua y que esa agua la hacían pasar por los serpentines o algún equipo de ese tipo, porque ya para hacer un barco ya no es un equipo tan pequeño. Bueno, pero está bien la idea, o sea, es aceptable pensar en que aprovechando el calor de un sistema, pues se pueda hacer un circuito y que lógicamente esté pasando por convección a través de los locales, que puede ser convección natural o incluso pues en algún arreglo hasta con convección forzada por medio de algún ventilador de baja velocidad. Sí es posible. Sí, capaz que podemos verlo, Rubén, más en profundidad cuando veamos el módulo de chillers. Sí, Quizá porque allí, podamos ver esas opciones de frío-calor. sí, porque en el chiller, por ejemplo, si es de casco y tubo, yo puedo tener agua y que voy a estar captando el calor que tomó el refrigerante durante la evaporación y luego la compresión mecánica y esa agua, pues
el agua del condensador es diferente a la del evaporador. Entonces allí aprovechar ese calor, o sea, pero claro, tiene que ser un cálculo pues muy preciso para identificar el arreglo que tendría, pero lógicamente el beneficio es utilizar el calor que se utilizó para condensar el refrigerante, nada más. Pero sí es viable esa opción. Ok. Mario Caballero comenta, dice, el calor para elevar la temperatura del aire de ingreso a la bomba de calor es un calor de desperdicio que es una excelente opción de eficiencia energética. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente. O sea, bueno, ahí hay que ir jugando con los arreglos para ir encontrando las mejores opciones de optimización del uso de la energía. Entonces, creo yo que allí, dado que las bombas de calor están comenzando a emerger en el mercado y en las aplicaciones, bueno, pues yo creo que los arreglos típicos que funcionen podría ser un tema de irlos documentando, es decir, ir estableciendo las opciones con las cuales se ha trabajado y ha funcionado y que en ese momento, bueno, pues se puedan aplicar en el día a día y sobre todo, pues que esa información llegue para todos. Sí, estoy de acuerdo. Sí, bueno, Gregorio comentaba, dice, creo que es un comentario respecto a lo que dijo Jorge de la condensadora que se les congelaba, ¿puede ser? Dice, si se congela, ¿a qué temperatura evapora la unidad exterior? Nuestro clima tiene una elevada humedad relativa, allí puede estar la razón de la congelación. Bueno, allí definitivamente, si nosotros estamos utilizando el condensador como evaporador, bueno, pues allí tenemos que analizar las condiciones en las cuales tendría que estar trabajando el elemento de expansión. Entonces, ¿para qué? Para estar identificando que no se nos vaya a congelar el refrigerante allí en este caso del condensador que estaría por fuera, haciéndola de evaporador. Entonces, sí hay que pensarle allí cuál es la mejor O sea, opción analizar un poco mejor qué es lo que sí, está pasando. para evitar que, sí, porque si se congela, pues ya no hay transferencia de calor, porque se bloquea el serpentín y las aletas y ya no hay paso de aire. Entonces, al no haber paso de aire, la transferencia de calor es muy pobre. Bueno, también dependemos, por supuesto, cuando hay la congelación, bueno, pues es que también la humedad relativa del aire, del medio ambiente, bueno, pues es normal porque tiene un contenido de agua y esa se condensa y después de condensarse, bueno, pues empieza a congelar. Entonces, sí hay que analizarlo con un poquito más de detalle. Sí. Bueno, John de Rivera pregunta si hay una fecha marcada para cambiar el R22 de los sistemas existentes. Bueno, con respecto a eso, comentarles que en realidad nosotros trabajamos en la introducción de equipos nuevos y la instalación de equipos, y no en cambiar los sistemas que ya están funcionando con R22. O sea, si un sistema está funcionando con R22, está en buen estado y no consume, o sea, no pierde refrigerante en grandes cantidades, ese equipo lo ideal es que tratemos de llevarlo hasta la vida útil del sistema con el mismo refrigerante. En teoría no debería haber grandes pérdidas de refrigerante, salvo que tuvieran algún problema, que los podemos ayudar y apoyarlos en eso. Lo que sí, en el caso de pensar en el recambio de ese equipo cuando llegue al fin de su vida útil, sí vamos a estar
restringiendo quizás el ingreso de equipos con R22, que en realidad por ahora los estamos haciendo sector a sector, porque hay algunos sectores que es más fácil acceder a alternativas que otros. Pero en principio no vamos a estar restringiendo el uso en equipos existentes. Por ahora tampoco hay un desabastecimiento del refrigerante que justifique una eliminación de esos equipos que están funcionando con R22. Estimamos más o menos, contamos los años que le quedarían en función de las importaciones que están haciendo de equipos, de la antigüedad que tienen esos equipos, y por ahora no hay necesidades Sí, de estoy de acuerdo. cambiar. Sí, tiene que terminar su vida útil con el R22, y si nosotros implementamos las buenas prácticas para evitar que haya fugas, pues yo creo que fácilmente el equipo podría terminar sin ningún problema hasta el final de su vida útil, porque todos los equipos tienen una vida de uso. Entonces, yo creo que el camino es contener y no fugar el refrigerante. Bueno, creo que llegamos a la hora de finalización. De cualquier manera, le vamos a estar enviando el material vía mail y WhatsApp, los que tengamos el contacto de WhatsApp. Les agradecemos, vamos a enviar también una encuesta. Tiene nuestro número de WhatsApp por si quieren contactarse, y que es el mismo de la invitación, y nuestros mails. También en la cuestita le pedimos el número de celular para poder ir actualizando la base de datos y poder llegar a todos con las invitaciones y los materiales. Es importante que completen la encuestita con eso, y además que todos los temas que quieran tratar pueden ponerlos allí, y nosotros armamos estos módulos en base a los que ustedes nos solicitan. Así que es importante eso. Y bueno, y le agradecemos mucho a todos los participantes y estamos a las órdenes. Esperamos verlos la próxima semana en el módulo 3. Gracias, Rubén, por todo. Ok, gracias a todos. Pásenla bien, cuídense, porque esperamos encontrarnos pronto. Gracias a todos. Gracias por participar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pronto.